Estamos estudiando la batalla de Armagedón. Y hay varios relatos en la palabra de Dios. Zacarías tiene un gran relato. Jesús lo mencionó en el capítulo 24 de Mateo. Pablo trató con ello también. Ezequiel, y eso es lo que estamos estudiando. Ezequiel probablemente tuvo el mayor relato de este conflicto que de cualquiera de los escritores de la Biblia. Esos hombres a los que el Espíritu de Dios se movió en ellos y escribieron conforme al Espíritu Santo, se movió en ellos, ¿no? Empezaremos en Ezequiel capítulo 38, si tienen sus Biblias, iniciando en el versículo 11, por favor, Donnie. Y dirá, subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas y que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin números, no tienen cerrojos ni puertas. La frase la tierra de aldeas, todas ellas habitan muros y no tienen cerrojos ni puertas, se refiere al esfuerzo de Israel para movilizarse, que es sin fuerza en la mente del anticristo. Continúa leyendo. Para arrebatar despojos y tomar presa, para volver tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganados y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Esta es la invasión de Israel por el anticristo, llamada la batalla de Armagedón, que precipitará la segunda venida del Señor. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar ganados, para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Las preguntas hechas por estas naciones individuales no tienen la intención de declarar una posición adversaria. De hecho, ellos probablemente decidirán estar con el anticristo esperando tener una parte de los despojos. La batalla de Armagedón, sin lugar a dudas, será el evento más cataclísmico en la historia de la humanidad. Nunca ha habido un evento o algo que se compara a esa batalla, cuando consideramos que también será el tiempo de la segunda venida del Señor. Les reitero lo que acabo de decir. No solamente será el último gran esfuerzo de Satanás para destruir a Israel. Él tomará toda intención de completamente destruir a este pueblo de la faz de la tierra y tomar control de la tierra de Israel como quiere hacerlo. Pero también, y aún de una manera mayor, será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso será algo tan poderoso que no se puede casi describir, y yo no tengo que titubear al decirlo, que será el mayor evento en la historia de la humanidad. El anticristo. Sí, así es, den un aplauso al Señor. El anticristo se preparará para esto como se ha preparado, como no se ha preparado para nada más. Sin dudas tendrá el ejército más grande que el mundo jamás ha visto. Me parece que fue Xerxes que tuvo cerca de 1 millón de hombres de batalla y peleó contra Alejandro el Grande y fue derrotado, ¿no? Alejandro el Magno. Creo que tiene razón. No estoy seguro, pero bueno, el caso es que sin dudas será el ejército más grande que el mundo jamás haya visto. El anticristo tendrá la tecnología disponible, el armamento más moderno en ese momento. Algunos harán la pregunta si él va a usar las bombas atómicas en ese momento. No me parece, y le voy a decir por qué. Porque él va a querer que la tierra de Israel esté intacta para él mostrar su gran poder. Allí es donde él completamente destruye a ese pueblo y hace lo que Hitler no logró hacer y otros que trataron también. Así que él va a querer exhibir su poder ante el mundo. Así que una bomba atómica pues deja un residuo de 40 a 60 años. Así que yo dudo muy seriamente de que él utilizará algún tipo de bomba atómica. Él realmente no va a tener tiempo de hacerlo de todas maneras, pero él va a tener la intención de hacer de esa tierra su sede. Israel en ese momento está en una condición muy débil. Zacarías dice que Israel tendrá la pérdida de 2/3 partes de su población
muerta en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y ella estará débil, Israel estará débil. Israel ahora mismo es una nación muy fuerte, extremadamente poderosa. Yo he mencionado esto anteriormente, pero estando en la cima del monte Mesada, en la costa del Mar Muerto, yo recuerdo que estaba mirando aquella expansión de terreno, eso que fue diseñado por el ejército romano. Allí hicieron sus defensas para tomar Mesada. Y ese era el último lugar donde los judíos estaban refugiándose, luego de lo que había empezado en el año 66. Israel fue destruida en el año 70, y este era el último lugar de seguridad donde quedaban judíos en esa parte del mundo. Y Roma determinó destruirlos. Y ellos hicieron unas torres que todavía están allí, todavía se ven las ruinas de esas fortificaciones. Y yo le hice la pregunta a un guía judío. Le pregunté, ¿en algún momento usted ha considerado que cuando esas fortificaciones se edificaron por los romanos, Roma era el imperio más poderoso en la faz de toda la tierra? No había reino que podía enfrentarse en contra de ellos con esperanza de victoria. Era un imperio poderoso. Y le hice la pregunta, ¿pero dónde está Roma hoy? Sus césares no son nada. Sus generales hoy en día nadie los recuerda, no tienen poder. Y miren a Israel, mire a Israel, que es una de las naciones más fuertes en el mundo hoy. Él se quedó pensando unos momentos y no me dijo nada. Luego finalmente dijo, sabe, yo nunca había pensado en eso, pero solamente Dios puede hacer tal cosa. Solo Dios puede hacer tal cosa. Así que el anticristo, con el poder de las tinieblas asistiéndole, Jerusalén ha caído, la mitad de la ciudad ha sido tomada y ahora la batalla es de casa en casa. Es un combate de casa en casa. A menos de que Dios haga algo en aquel momento, Israel será totalmente destruida y Satanás ganaría. Pero Dios va a hacer algo maravilloso. Aleluya, el Cordero, el Señor va a hacer algo maravilloso. Zacarías dijo que cuando Él vuelva, esa segunda vez sin pecado para salvación, Él va a volver, escuche bien, no con un corderito en los brazos, sino que Él va a volver a pelear como peleó en los días de batalla de tiempo atrás. Gloria a nuestro Dios, alabado el Señor. Y el anticristo se dará cuenta exactamente quién es Jesucristo. Se dará cuenta. El faraón hizo la pregunta, ¿y quién es este Señor? ¿De quién están hablando? De que a este que yo tengo que entender que les va a libertar. Bueno, todos los faraones que han vivido se darán cuenta quién es este Señor. Qué bueno que es mi Salvador, que es mi Señor, que es mi Cristo, que es mi Rey, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Mientras Jesucristo viva, yo no puedo morir. Gloria a mi Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado el Señor. Muy bien. Y sí es bueno, estoy de acuerdo. Y Dani, por favor, versículo 14. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Detengámonos aquí un momento. Profetiza. El domingo en la mañana, cuando Dani empezó a orar y dijo, yo profetizo, esta mañana en la programación el Señor se movió en mi vida para hacer lo mismo. Y Él le dijo a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos secos, ¿no? Y le dijo a Ezequiel que profetizara la derrota del anticristo. Gloria a Dios. Aleluya. Usted está en el equipo de victoria. Damas y caballeros están en el lado de victoria. Gloria a Dios. Y esto tiene un poder en esto, el profetizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto conlleva un peso muy grande, más grande que simplemente pedirle que nos ayude. Espero que entienda de lo que estamos hablando. Y usted dice, bueno, pero el Señor le dijo que profetizara, Él le dijo a Ezequiel. Y bueno, mi nombre no es Ezequiel, pero es cercano. y bueno, como hijos de Dios, hablando en serio ya, tenemos
nosotros podemos profetizar y creer a Sí, Dios por amén. grandes y poderosas cosas. Y yo profetizo que ¿cómo es que se llama esta situación? COVID-19. ¿Cómo? COVID-19. Bien. Sí. Este COVID, El coronavirus. el virus corona, bueno, se fue, se terminó. Vamos a profetizar eso Amén. en el nombre del Amén. Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a profetizar un mover de Dios Amén. que sucederá en esta nación. Aleluya. Que los Estados Unidos tienen que volver a Dios. Sí. Vamos a profetizar que el Espíritu de Dios se va a mover como nunca se ha movido Sí, antes. Señor. Vamos a profetizar que va a haber la mayor cosecha de almas Aleluya. que esta nación y el mundo jamás ha visto. Sí, Señor. Profetizó que el nombre de Santo Jesús Padre será celestial, lo te que echará alabamos, atrás las Cristo. tinieblas en el Bendito poderoso tu nombre de santo nuestro nombre. Señor Jesucristo. Barraquía, Profetizamos lorobo, eso en esta noche. sacacarra, Gloria, gloria, baquia, gloria. satura, Aleluya al baquia, Cordero. babasha. ¡Cuán Aleluya. gran Dios servimos! Sí, Señor. ¡Cuán gran Dios servimos! Oh, gloria. Los ángeles se alabamos, postran Señor. ante él, el cielo y la Bendito. tierra le adora. ¡Cuán gran Bendito tu Dios nombre, servimos! aleluya. Alabado Gloria a el Dios. Señor, alabado el Señor, Santo alabado el eres. Señor. Aleluya. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho el Señor Dios. Un momento. Realmente nosotros tenemos al Señor aquí hablando al anticristo, es lo que estamos leyendo. Obviamente el anticristo no le puede escuchar, pero le está hablando y le está diciendo lo que le va a suceder. Adelante, léelo. Así ha dicho el Señor Dios, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará, seguramente no lo sabrás tú. La idea de este versículo es que a pesar de que el anticristo invade a Israel y la derrota a mitad de la gran tribulación, quebrantando su pacto de 7 años, todavía debido a que tiene asuntos apretantes en otro lugar, Israel luego regresará a la tierra reocupándola y de nuevo morará allí segura. Esto molestará al hombre de pecado y buscará destruir a este pueblo de una vez y por todas. Así que el Señor en esencia le está diciendo, yo sé lo que tú vas a pensar. Yo sé lo que está en tu mente, yo sé lo que estás pensando. Lo que se está diciendo acá, a mediados de la gran tribulación, el anticristo va a mostrar realmente quién él es. Va a atacar a Israel y en ese tiempo, cuando va a sufrir ella su primera derrota militar desde que se establece como nación en el 1948. Pero en este tiempo él casi la destruye totalmente. Él tiene definitivamente el poder, pero él escuchará las noticias o revueltas del este y del norte, y aunque la palabra de Dios no nos dice exactamente quiénes son esas naciones, ese conflicto será un conflicto tan poderoso que durará unos 3 años para él poder conquistar esa victoria en esa parte del mundo. Él ganará, él derrotará a esas naciones que se levantan en contra de él, que probablemente serán Rusia y China, no porque son tan maravillosas y buenas, es que esas naciones van a querer el mundo para ellas, no van a querer al anticristo, van a querer el mundo para ellas mismas, pero serán derrotadas esas naciones y el anticristo entonces se va a armar en ese momento como nunca antes. No, ningún otro ejército va a tener o habrá tenido las armas que este ejército tendrá en ese momento, porque él sabe que ahora es la gran oportunidad de acabar con Israel. Israel está débil, por lo menos eso va a pensar él, así que él ahora completamente se dispondrá a destruirla totalmente y el Señor está diciendo, no lo vas a hacer en esencia, ¿no? Adelante, Donnie. ¿O tienen algo que anexar ustedes, caballeros, antes de continuar? Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Las partes del norte no se refieren a Rusia, sino más bien a Siria. De hecho, el anticristo, Gog, vendrá de Siria. Sin embargo, la Siria de la profecía de Daniel, de la cual esto habla, incluye a Siria moderna, Irak e Irán modernos. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Detente un momento, por favor.
Algunos hacen la pregunta, pero ¿el anticristo no sabe leer? ¿No puede leer todo esto? Cuando él esté en la tierra, claro que sí. Claro que lo puede leer y lo va a poder leer muy bien. Será un individuo muy brillante, pero él no va a creer esto. La Así mayoría es. del mundo no cree esta Biblia ahora. Amén. La mayor parte del mundo no cree la Biblia. Piensan que es una fábula, piensan que son inventos. Alguien me dijo que en la mayoría de las universidades, o por lo menos en una gran parte, dicen que las historias de la Biblia son historietas de historias, ¿no? Es lo que mi profesor me dijo de a mí cuando antaño. estaba en la universidad, ¿sí? Esa es una clase de anatomía y ella me dijo que era un montón de historietas nada más que se pasaban de generación a generación hablando acerca de la Biblia. Y ella, irónicamente, ella misma era judía. Antes de este semestre yo compartí, antes de que terminara el semestre, compartí cómo mi abuelo había crecido en el judaísmo, huyó de Alemania nazi por la persecución, pero pude compartir con ella cómo aceptó al Señor Jesucristo como su Mesías. Así que tuve la oportunidad de testificarle a ella. Ella me fue muy fuerte con las calificaciones, pero eso es lo que ella presentó delante de la clase, que son un montón de historietas y de cuentos de hadas. Sí, cuando Gabriel estuvo yendo a una universidad del área, Sí. en una de sus clases antes de ir a ORU, llegó un maestro y comenzó a criticar el cristianismo y la Biblia. Y comenzó a burlarse de los cristianos y de la Biblia y se detuvo a media oración y dijo, bueno, ¿alguna otra persona está de acuerdo conmigo o no? Y un par de los amigos de Gabriel estaban ahí y le dijeron, Gabriel, no digas nada. Y Gabriel dijo, y le dijo el maestro, ¿qué? Él se levantó y dijo, yo soy un cristiano nacido de nuevo. Y no es una mentira, es una realidad. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Han notado esto? Que ellos no ven la necesidad de atacar o degradar el Corán de ninguna manera. No, eso sería algo malo. O el libro de los mormones. No, eso sería algo muy cruel. Pero nosotros somos cristianos, así que podemos ser insultados, ignorados, ridiculizados, estorbados, porque ¿Por qué es que ellos piensan que tienen que ventilar su ira, su amargura en contra del cristianismo? porque aborrecen a Jesucristo. Pero ¿por qué les importa Jesucristo si ellos no creen que Él era el Hijo de Dios? Era solamente vamos a decir, un buen comunicador, un campesino. Como dijo Shakespeare, uno protesta demasiado, pero mientras más gritan y critican, realmente están tratando de convencerse ellos mismos. ¿Saben la realidad? La mayoría que dice ser... Suban el volumen de Mike, por favor, no lo escucho. La mayoría que dice ser atea no es atea. Ellos saben que Dios vive, simplemente no quieren servirle a Él. Y yo se lo he dicho a muchos ateos, yo les he dicho, no, usted me está mintiendo. Usted dice que es ateo, pero no lo es. Usted tal vez es agnóstico, que dice que sí hay un Dios, pero no sé quién es. Sin embargo, usted sabe que es y que existe, por eso está tan enojado con Cristo. Ellos no creen que Mahoma vivió, o más bien que el Islam es correcto. Así que no hay problema ahí. Buda no es un problema para ellos, pero cuando ellos comienzan a insultar, es a Jesús a quien ellos usan. Y no es porque ellos no creen que existió, no, porque ellos saben que existió y simplemente no quieren servirle. Usted mencionó que el mundo no cree en esto, pero la mayoría de la iglesia no cree en esto. Bueno, yo creo que es lo más sorprendente lo así que es. acaba de decir. El mundo podemos en cierta manera entender dónde están, pero que la iglesia tome tal posición, realmente leí recientemente un compendio que prepararon de lo que estamos hablando. ¿Cuántos creen que Jesucristo era el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que realmente Él nació de la Virgen María? ¿Cuántos creían que había un cielo o un infierno? ¿Cuántos creían en la Biblia? Me sorprendí de la cantidad en esta nación, entre los predicadores. La cantidad no era en el público en general, de los predicadores que estaban diciendo que no creían que existía el cielo o el infierno, no creían, no creen que Él era el Hijo de Dios. Y son alegadamente predicadores detrás de púlpitos y la gente está escuchando
eso. Escuché a un pastor bautista, ya yo he contado esto anteriormente, pero escuché a un pastor bautista dar un testimonio en una ocasión que fue sorprendente. Él pastoreaba una iglesia bautista bastante grande. Él contaba y decía que yo no creía que la Biblia era la palabra de Dios. Siendo pastor, yo no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Una persona carismática sí, pero el Hijo de Dios no. Yo no creía que existía el cielo o el infierno. Yo no creía en esas cosas. Y él tuvo un accidente de camino a un lugar. Y él, bueno, tuvo muchas heridas y de camino al hospital, él escuchó en su espíritu, él escuchó a uno de los hombres decir, ahí estaban en la ambulancia tratando de ayudarlo, ya no trates de hacer nada que ya murió, lo perdimos. Y él dijo, yo no sé si yo morí o no, pero dijeron allí que yo estaba muerto. De repente, el Señor me apareció y me hizo descender al infierno. Él me llevó allí. Yo estaba temblando porque era el lugar que yo decía que no existía. Y yo podía ver en la dirección que yo veía, allí había gente llorando, crujiendo sus dientes, y yo le clamé al Señor que tuviese misericordia de mí y que por favor no me permitiera estar en ese lugar, en esta condición, no morir. Dicen que morí, pero que no me quede yo en este lugar. Yo te entrego mi corazón ahora y te serviré el resto de mi vida. Y él dijo, o él contó, me desperté en el hospital y hoy sigo siendo el pastor de esta iglesia bautista, pero ya no soy el mismo hombre que yo era anteriormente. Aleluya. No soy el mismo hombre que era, pero me sorprendí leyendo la cantidad. Era un porcentaje muy alto que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. La mayoría de seminarios teológicos, esos doctores de teología son incrédulos. Completamente. Mire, yo sé que en el programa de mamá, esto fue antes de la televisión, cuando estábamos en la radio nada más, tuvimos la oportunidad de entrevistar al aire a uno de los consejeros espirituales del presidente Obama, un profesor de teología, y era un hombre muy amable, pero se hizo muy obvio a lo largo de la conversación que él no creía en la Biblia. Y aún así él era un profesor de teología. Ni tampoco el presidente Obama. Por supuesto que no, pero el punto que quiero hacer es que él decía ser reverendo, se consideraba a sí mismo un ministro, él era un profesor de teología y él tenía diferentes títulos. Y sin embargo, su conocimiento de la Biblia era cero, porque yo le preguntaba cosas y no tenía respuesta. Finalmente él decía, bueno, eso es... nosotros lo vemos de diferente manera. Yo decía, bueno, finalmente le dije a él, ¿por qué mejor no dice la verdad? Usted no cree en ello. Y él fue muy honesto y dijo, no creo. No lo creo. Pero así es como son las cosas. Y está generalizándose de la misma manera en los círculos pentecostales. Ese número de, ve las asambleas de Dios. Hay un grupo entero, más de 40% o más del 40%. La gente de 40 años y menores no creen en profecías bíblicas, el arrebatamiento. Escuché una persona, no sé quién es la persona, pero escuché una declaración que Israel es irrelevante. Y la declaración fue que a Dios no le importa, Él no es un agente de bienes y raíces, a Él no le importa ese pequeño pedazo de tierra en el Oriente Medio. Y este se suponía que era un ministro ordenado bajo, son amilenialistas, no creen en ninguna de los eventos proféticos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos de 2 de Timoteo 3. En los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos, orgullosos, sin afecto natural, acusadores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar.
Lo dice claramente. Siempre aprendiendo, pero Y nunca. llegando al conocimiento de la Amén, verdad. así es. Le reinterrumpí. No, Adelante. usted lo dijo todo. Profesándose ser sabios, se hicieron necios. Así es, así es. Pablo nos da advertencia en Hebreos 4, dice en el capítulo 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros un corazón incrédulo Incredulidad. y que se aparte del Dios viviente. Tenemos el día de hoy, desafortunadamente, muchos en la iglesia que se han apartado. Como dijo David, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Hay una apostasía que se está llevando a cabo. Hay muchos que le han dado la espalda a Dios y por eso es que es tan importante seguir predicando el Evangelio, porque la única esperanza que la gente tiene es que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Este es el mapa, la Así Biblia, es. la Amén. palabra de Dios. Y voy a sonar un poco, vamos a decir, centrado en mí, pero no es el caso. Si usted no tiene una Biblia de estudio del expositor, debe de ordenar una. Le ayudará a entender la palabra de Dios. Es la Biblia que ayuda a la persona a entender la Biblia. Contando las obras de misiones, hemos distribuido y vendido en total 4.450.000 de estas Biblias. Gloria a Dios por eso. Dele al Señor un aplauso. Aleluya. Y yo le doy gracias a todos ustedes en esta audiencia y a ustedes por la televisión, la radio, el internet, en todo el mundo. Gracias por ayudar a hacer eso posible, porque sin ustedes no podríamos hacerlo. ¿Bien? Hermano Sager, si me permite decir algo que me bendice a mí personalmente. Cuando leemos en el verso 16 dice, y subirás contra mi pueblo de Israel. El Señor aquí se refiere a Israel una vez más como mi pueblo. Usted mencionó a Masada hace un momento, Mesada, perdón, y yo he visto esa área, yo he estado ahí donde la legión romana, donde las fortalezas de ellos aún están ahí. Lo que sucedió fue que, como usted dijo, cuando Jerusalén estaba siendo sitiada, se tomó como 3 años, de hecho, en que esos judíos arriba de Mesada pudieron vivir. Habían como 1,000 de ellos que habían huido. Los romanos estaban encargándose de destruir a Jerusalén y estaban haciendo su asunto ahí. Así que pasaron varios años y después llegaron a esta área Mesada. Significa fortaleza, fundamento. Y cuando usted llega a ese punto puede ver el momento en el que arriba, en la cresta de la montaña, es donde los romanos edificaron una gran rampa desde abajo hasta arriba y llegaron, y cuando los romanos llegaron a la cima, lo que encontraron fueron a 7 sobrevivientes, porque los judíos se habían matado, habían cometido suicidio, creo que 2 mujeres y 5 niños que habían quedado. La razón por qué lo hicieron es porque ellos no quisieron entrar a esclavitud, estar en Roma. Pero la razón por qué hablo de esto es porque los judíos ven esta área de Mesada, es muy especial para ellos, es muy significativa. Hay una frase que ellos citaban y aún la citan el día de hoy en la historia, viendo hacia atrás todo el tiempo. Nunca otra vez Mesada. Así es. Lo que querían decir es, nunca otra vez seríamos sorprendidos y gobernados por un gobierno, por un rey, un imperio extranjero. Sin embargo, Mesada llegó porque solo unas décadas antes de ese tiempo tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesucristo, pero ellos lo rechazaron. Y nosotros ahora podemos adelantarnos varios miles de años y poder ver nunca otra vez Mesada, dicen ellos, pero algo peor que eso sucedió. Se le llamó el Holocausto, donde muchos más fueron asesinados en cuanto a los judíos. Y aún podemos ver, y ellos dirían, nunca otra vez Mesada, nunca otra vez el Holocausto. Pero hay un día que se aproxima que va a ser peor, y será durante esta batalla del Armagedón, este tiempo que está por venir, la gran matanza, donde serán casi aniquilados. Pero a través de todo esto, y a través de su rechazo de Jesucristo, Dios aún los llama mi pueblo, mi pueblo. Y esa es una bendición, porque en cuanto a nosotros, si nos apartamos o nos desviamos, el Señor no nos desecha y nos descarta. Y dice lo mismo sobre su iglesia. Así es. Las personas deben de tener cuidado sobre cómo un creyente es tratado en toda manera. Hay que tener cuidado. Adelante, Donnie, nos quedan solamente unos cuantos momentos. Vamos al versículo 15. Dice, y subirás y será al cabo todos montados a caballo, gran compañía y un poderoso ejército. Este es el ejército del anticristo. La parte del norte no se refiere a Rusia, sino más bien a Siria.
De hecho, el anticristo Gog vendrá de Siria. Sin embargo, la Siria de las profecías de Daniel, de lo cual habla esto, incluye a la Siria, Irak e Irán modernos. Y subirás contra mi pueblo Israel. Disculpa, es lo que Josh acaba de mencionar. Aunque están lejos de Dios, Él todavía les llama mi pueblo. Y para mí eso es una bendición. Él los va a traer de vuelta. Adelante. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Ahí está. 2500 años atrás se escribió esto. Y esto va a suceder exactamente como el Espíritu Santo dice que va a suceder. Adelante. Y traeré sobre mi tierra, y te traeré sobre mi tierra para que los paganos me conozcan. El anticristo va a pensar que este conflicto es su idea, pero Dios dijo, yo te voy a traer sobre mi tierra. Aleluya. En otras palabras, anticristo, Él lo está escribiendo, que tú vas a entrar a la trampa que voy a ponerte. Gloria a nuestro Dios. Dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Adelante, Donnie. Cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Una vez más este versículo. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra, para que los paganos me conozcan cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Al cabo de los días se refiere a los últimos de los últimos días que corresponden al presente y al futuro cercano. En otras palabras, estas profecías ya han comenzado a cumplirse y con cada día que pasa se acelerarán su cumplimiento. Adelante. ¿Me permite decir algo rápidamente? Adelante. Mire, en Éxodo capítulo 9, el Señor le dijo exactamente lo mismo a Faraón. Él le dijo en Éxodo 9:16, por esto os he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Fue la ocasión de Dios, no era la oportunidad de Faraón de esclavizar al pueblo de Dios y destruirlos, sino la ocasión de Dios para mostrarle a Faraón, a Israel, a Egipto y a todo el mundo su poder y su fortaleza, que Él es mayor que Faraón, Él es mayor que cualquier otro Dios al que adoraban, y el Señor lo dijo aquí para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. Él lo repite aquí con respecto al anticristo. Él le mostró a Sennacherib lo mismo. Amén. Así es. Me encanta, me encanta. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Una de las frases más comunes en el libro de Ezequiel es para que sepas. Para que sepas. Así es. Eso es lo que Dios está tratando de hacer para probarse a sí mismo. ¿Quién es Él? Y como dijo Josh, Él mencionó múltiples veces ante Faraón, pero aún está mostrando quién Él es a un pueblo que está rebelándose contra Él. Lo está haciendo, y Él se mostrará real a su iglesia si su iglesia le da la oportunidad. Alabado Dios. Padre Celestial, lleva estas palabras que se han dicho en esta noche. Y Señor, gracias por el mover y la operación de tu Espíritu, sin la cual nosotros no podemos sobrevivir. Te amamos, te adoramos, te exaltamos.